pues, saludos desde Venezuela, los muchachos de Ecuador, quien les habla Sandro Márquez, docente en esta materia de Derecho Internacional Público, que les va a guiar a ustedes en el desarrollo de esta materia que forma parte del pensum curricular que ustedes tienen que aprobar para poder optar al título como profesional del derecho. Con respecto al derecho internacional público, nosotros debemos entender en primer término que partiendo de la norma, partiendo de lo que es el derecho, definirlo como un conjunto de normas de carácter jurídico que tienen, a diferencia del derecho interno, compañeros, carece en principio de cierta coercitividad. Recordemos que las normas en el mundo jurídico, en el derecho, pues tienen una característica fundamental que es la coercitividad. Y esta coercitividad es lo que nos lleva a que los individuos, a nosotros, que formamos parte de una determinada sociedad, pues cumplamos o debamos cumplir, mejor dicho, con las disposiciones de carácter legal en cualquier rama, sea civil, penal, administrativo, cualquier rama, pues evidentemente en el ordenamiento jurídico de cada país, aquí evidentemente pues debemos acatar en el estricto contenido de la norma. Pero una de las cosas que se le cuestiona al derecho internacional público es esa falta de coercitividad. Más adelante vamos a revisar en las siguientes clases que el derecho internacional público, conocido como el conjunto de normas que va a regular las relaciones entre los estados y entre los particulares, pues ahorita vamos a ver la clasificación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, carece de esa coercitividad, porque evidentemente para que tenga vigencia el derecho internacional público en un país, pues debe suscribir ese acuerdo, ese tratado de carácter internacional, bien sea desde el punto de vista comercial, bien sea desde el punto de vista de los derechos humanos, que tiene un tratamiento especial tanto en la Constitución ecuatoriana como en Venezuela. No obstante, se requiere necesariamente la aceptación de ese tratado, de ese acuerdo de carácter internacional. Entonces, podemos definir el derecho internacional público como una rama del derecho que se ocupa, evidentemente, de las relaciones internacionales y los sujetos internacionales. Este es un tema importante aquí, porque no solamente va a regular las relaciones entre los estados, el derecho internacional público no solamente va a regular las relaciones comerciales, las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares con los otros estados, sino que también los sujetos internacionales y los organismos, por supuesto, de carácter internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el sistema interamericano de derechos humanos, por darle un ejemplo, que está compuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues se guía por un estatuto, en este caso por el Pacto de San José de Costa Rica, que entra en vigencia luego de la Convención Americana de Derechos Humanos y que va a servir de vigilante y protector de los derechos fundamentales. Pero, como le dije hace un momento, requiere necesariamente la aceptación, digamos, el reconocimiento, la suscripción por parte de un Estado en particular. Esto podríamos definirlo así. Eh, otro aspecto que resulta importante es la historia del derecho internacional público. Evidentemente, el derecho internacional público, como lo conocemos en la actualidad, tiene su origen sobre la actividad comercial. Siempre en la humanidad han existido fronteras y esas fronteras pues son reguladas por ordenamientos jurídicos. Pero ¿qué sucede cuando los intereses particulares o colectivos pues trascienden esa frontera? Entonces esos intereses pues deben estar regulados por un ordenamiento jurídico. El derecho internacional público eh, tiene, digamos, no es algo, como lo conocemos en la actualidad, no es algo que sea tan antiguo como pareciera, ¿no? Al contrario, yo diría que no tiene más de 200, 300 años de conocerse el derecho internacional público como el que conocemos en la actualidad. De hecho, cuando nosotros revisamos la Convención de Viena sobre los tratados
que ustedes, creo que una de las actividades tiene que ver con la Convención de Viena del derecho de los tratados, cómo las partes suscriben, cómo las partes ejecutan los tratados internacionales y cada país cómo ratifica estos tratados internacionales. Y también existe una Convención de Viena que va a regular las relaciones consulares y la Convención de Viena que regula las relaciones de carácter diplomático. Allí se establece la forma como los gobiernos aceptan las relaciones diplomáticas, aceptan las relaciones consulares y le dan plena vigencia a los tratados y los acuerdos internacionales. Existen, por supuesto, ciertas prerrogativas, ciertos privilegios, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el tratamiento especial a las comisiones o los funcionarios de carácter diplomático y los funcionarios de carácter consular. Ahora, mira, luego de la Primera Guerra Mundial, para hablar un poquito sobre historia de las relaciones internacionales, eh, tiene con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, luego de la Primera Guerra Mundial, se conocía como el Sistema de Naciones Unidas, pero fracasó, evidentemente, por esa falta de coercitividad. En el Estatuto de Roma, que pretende dársele cierta importancia a la Corte Penal Internacional, allí encontramos que digamos que la Fiscalía Penal Internacional, al igual que la Corte Penal Internacional, sí tiene cierta coercitividad sobre, en especial sobre la protección de los derechos fundamentales, que es lo que en todo caso a nivel internacional importa. El derecho internacional público constituye ese conjunto de normas que van a regular la intervención de los estados, que van a regular la participación y el interés de cada uno de los estados y en particular y en especial sobre los derechos humanos. Hago énfasis en esto porque al igual que en Venezuela, Ecuador, cuando se somete a los tratados de carácter internacional que tiene que ver con derechos humanos, da cierta prevalencia sobre la aplicación de las normas. En Venezuela está en el artículo 23 de la Constitución Nacional, en la Constitución ecuatoriana, si más no me equivoco, está en el artículo 413, 416 de la Constitución ecuatoriana, y allí se habla de la supremacía, o mejor dicho, de la preferencia en la aplicación de las normas de los tratados internacionales que tenga que ver con, en especial, con los derechos humanos, aquellos acuerdos, aquellos tratados de carácter internacional que tenga que ver con derechos humanos tienen cierta preferencia en aplicación en el orden interno, así lo establece la Constitución ecuatoriana y la Constitución venezolana, siempre, por supuesto, pues respetando que la Constitución es la norma suprema. No hay un ordenamiento jurídico que esté por encima de esto, pero cuando se trate de los derechos humanos, va a aplicarse con preferencia los tratados y acuerdos internacionales relacionados con esto. Por ejemplo, el 10 de diciembre de 1948 fue promulgada la Declaración Universal de los Derechos Humanos y allí los países en Latinoamérica en especial y gran parte de países en el mundo suscribieron y adoptaron este manifiesto que nace en la Organización de las Naciones Unidas y estableció un compendio allí de 30 artículos que establece cada uno de los derechos fundamentales de nosotros, los ciudadanos, una conquista de la humanidad sobre los derechos humanos. Y allí encontramos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, entre otros derechos de carácter humanista que tienen gran importancia y los estados se obligan a garantizar cada uno de estos acuerdos. Entonces, eso es lo que se conoce como las normas de derecho internacional público. Va a regular la relación entre los estados y los organismos de carácter internacional, la relación entre los estados y los particulares y la relación entre estado y estado, mientras que el derecho internacional privado va a regular especialmente la relación que existe entre entre las empresas, cómo debe realizarse la actividad comercial o cómo debe hacerse la actividad comercial entre los estados y entre las empresas en particular. La eficacia del derecho internacional. eh, Hace un momento yo le decía a usted, a los que nos ven en diferido, que el derecho internacional público, uno de los cuestionamientos que se le hace es la ausencia de esa coercitividad
que tiene en cada país el derecho positivo. En su país, compañero, en Ecuador, al igual que aquí en Venezuela, las normas de carácter interno, todos los ciudadanos, sean extranjeros o nacidos, que tengan nacionalidad ecuatoriana o venezolana o cualquier otro extranjero que resida en el territorio, pues debe someterse a las normas que allí se establezcan y evidentemente va a haber una sanción a aquellos que incumplan las normas de carácter legal. No obstante, en el derecho internacional público carece de esa coercitividad. Es uno de los cuestionamientos que se le hace a la norma de derecho internacional público y al contrario, eh, lo que sucede digamos, con el incumplimiento por parte de algún Estado de una norma de carácter internacional, pues lo que se produce es un aislamiento de este gobierno, de este Estado y lo que se pretende con ese aislamiento es más bien exigirle el cumplimiento de las normas de carácter internacional. Por ejemplo, Cuba es uno de los ejemplos de índole internacional donde el bloqueo económico ha provocado que este país pues se estanque en un pasado que bueno, ya forma parte de lo que nosotros conocemos en la historia cubana en los últimos 60, 70 años, pareciera que se hubiese congelado en la década de los 50, en la década de los 40, producto de ese aislamiento, producto de ese bloqueo de carácter económico que existe en ese país. Y eso ha ocurrido por las sanciones de organismos de carácter internacional, las sanciones de otros países que han exigido a este país en particular el cumplimiento de ciertas normativas de carácter internacional, en especial el cumplimiento de las normas relacionadas con los derechos humanos. Nosotros, pues evidentemente no vamos a cuestionar la política exterior, pero era solamente para darles un ejemplo de por qué la ausencia de coercitividad en la norma de carácter internacional. Otro ejemplo que también ocurre y ahorita de manera muy temprana o reciente, mejor dicho, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que evidentemente ha sido cuestionado, criticado por muchísimos estados, por muchísimos gobiernos y por muchísimas organizaciones de carácter internacional, donde se ha quebrantado, según los doctrinarios en este tema, normas, por ejemplo, del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario son normas de índole internacional, por supuesto, que van a regular el conflicto armado y que no solamente protegen a los individuos que participan en estos conflictos, sino a aquellos individuos, aquellos ciudadanos que no forman parte de ningún grupo armado, sin embargo, pues se ven, digamos, involucrados, son víctimas de este conflicto y que pues trae como consecuencia pues la pérdida de la vida, la pérdida de la libertad, la pérdida de su patrimonio, el rompimiento de la familia y por supuesto daños psíquicos que se ocasionan tanto a los niños, a los adolescentes, a las mujeres y a los hombres. Entonces, esa violación de derecho internacional humanitario ha sido cuestionada por las oficinas internacionales, la ausencia de cumplimiento de las normas de carácter internacional suscritas por este país. Le repito, no vamos a cuestionar si se hizo de manera oportuna, razonable, esta intervención de carácter militar en Ucrania. No vamos a analizarlo el día de hoy, no nos corresponde analizar esto, pero sí es un ejemplo de cómo los gobiernos aíslan a otros gobiernos ante la ausencia de ese poder coercitivo de la norma de carácter internacional. Es uno de los cuestionamientos que se hace a la norma de carácter internacional y evidentemente, pues, una de las principales razones, pues, en el caso de Rusia y Ucrania, es evitar que trascienda este conflicto armado y que se vuelva globalizado, que abarque más países y más territorio. Eh, una definición moderna del derecho internacional público define como un conjunto de normas jurídicas que regulan no solo la relación entre los estados, sino también regula las relaciones entre los sujetos como los organismos internacionales, los grupos beligerantes, las naciones que están en guerra y las condiciones que otorga la capacidad internacional.
Esto ya lo explicábamos ahorita, que el derecho internacional público pues no solamente va a regular evidentemente la relación de los estados. En un mundo globalizado como el que conocemos en la actualidad, es necesario que exista un ordenamiento jurídico claro, que sea, digamos, que establezca las normas necesarias para el buen funcionamiento de las relaciones. Cada país, pues evidentemente, pues tiene una cultura propia, una idiosincrasia propia, se da para sí su propio ordenamiento jurídico y decide qué acuerdos o qué tratados o qué convenciones de carácter internacional pues son convenientes para cada país y por tanto suscribirla y obligarse a esos acuerdos de carácter internacional. En la, esta parte del derecho internacional público que, digamos, tiene gran importancia porque el derecho internacional público principalmente nace por dos factores. Primero, por una actividad comercial y segundo, por hacer la paz, para procurar de que se establezca la paz en la humanidad y por consiguiente, pues que haya armonía. Pero es muy difícil conseguir ese o consolidar, mejor dicho, ese momento, toda vez de que cada país pues tiene sus propios intereses, debe salvaguardar su propio, digamos, protección hacia su sociedad, hacia su patrimonio, por supuesto, y evidentemente a veces y en determinados momentos el derecho internacional público, pues, digamos, tiene un conflicto con los intereses de cada país y basta solamente con apartarse de la norma para poder continuar o poderle darle satisfacción y cumplimiento a los intereses internos de cada país. En algunos casos, estimados compañeros, en algunos casos, esos intereses ocurren inclusive desde el punto de vista partidista, desde el punto de vista de quien haga las funciones de gobierno en un momento determinado de apartarse de ciertas disposiciones de carácter internacional. Por ejemplo, en algunos países no han suscrito tratados que tengan que ver con la protección del medio ambiente, caso de Estados Unidos, por ejemplo. Aquí hay ciertos protocolos que no han sido suscritos por esta nación porque evidentemente pues hay allí ciertos factores contaminantes producto del desarrollo industrial de estas naciones que causan pues un verdadero impacto en el ambiente y por consiguiente pues un daño a la humanidad. Recordemos que el medio ambiente es considerado como un derecho humano de tercera generación y está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hay pactos internacionales que van dirigidos a la protección del medio ambiente, a que las políticas económicas de cada país, a la política de explotación inclusive de los recursos naturales, se mantengan siempre en la protección de la humanidad, en la protección del ser humano, no solamente en generaciones presentes, sino en generaciones futuras, que lo haga sustentable para generaciones futuras. Sin embargo, por el mismo desarrollo natural, empresarial, comercial de las naciones, pues hace de que esto sea difícil y por consiguiente pues lleva a las naciones digamos, a la explotación de los recursos naturales sin prestar atención al daño ambiental que se hace en las generaciones presentes y en las generaciones futuras. Del derecho internacional público y del derecho internacional positivo, eh, debemos establecer allí que el derecho natural, lo que llaman algunos doctrinarios el ius naturalismo o el ius positivismo. Cuando hablamos del ius naturalismo, nos referimos al derecho natural y el ius positivismo nos referimos al derecho positivo. Pero en el derecho internacional público natural, principalmente, pues nos referimos a esa, digamos, capacidad que tienen los estados para darse a sí mismos su propio ordenamiento jurídico. Todo estado debe tener un ordenamiento jurídico para que pueda constituirse o, digamos, formarse como un estado. Es preciso establecer que los elementos del estado, hablamos del territorio, hablamos de la población, hablamos del gobierno y, por supuesto, de un ordenamiento jurídico. Aquí estos elementos son fundamentales y por supuesto el reconocimiento internacional por parte de los demás estados que reconozcan así la existencia de este estado. No podemos hablar de un estado sin su pueblo, sin su población, no podemos hablar de un estado
sin su territorio, y no podemos hablar de un Estado si no tiene su propio ordenamiento jurídico, porque sería un Estado fallido, no sería ese Estado como tal, como conocemos, un país con una estructura, una constitución nacional y evidentemente el ordenamiento jurídico que de aquí nace. ¿Me escucha? Jonathan Barreto de Venezuela, Jonathan profesor. Barreto. ¿Cómo está Jonathan? Mucho gusto. También está aquí en la materia complexiva que ha hecho la universidad o que procura la universidad para formar parte del pensum académico que ustedes tienen que aprobar para optar al título de profesional del derecho. Mira, el derecho internacional público tiene una gran importancia al punto de que estas normas de carácter jurídico han sido desarrolladas por tratados, pero requiere necesariamente un consenso, a diferencia del ordenamiento jurídico interno de cada país. Ese consenso no existe, se adecúa a un tiempo determinado y a un espacio geográfico determinado. Mientras que en el derecho internacional público, cuando yo hablo del consenso, me refiero a la aceptación de cada uno de los estados, la conveniencia de cada uno de estos estados. De hecho, en materia internacional, hay doctrinas que hablan de la protección de la convencionalidad. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué querrá decir o qué creen ustedes que significa la protección de la convencionalidad? Bueno, mire, fíjate, los organismos Pienso que, profesor, Ajá, pienso te que escucho. se trata más que todo de la protección que toma cada nación en las diferentes convenciones que se hacen para garantizar los intereses de cada una de las naciones. Ajá, perfecto. Y el compañero ecuatoriano que está conectado, por favor, ¿qué será la protección de la convencionalidad? Mire, los organismos internacionales que son creados a través del derecho internacional público, como la OEA, como la ONU en América, la OEA en particular, tienen un propósito fundamental que es proteger las convenciones de carácter internacional, hacerle seguimiento. Cuando uno habla de la protección de la convencionalidad, se refiere a la protección de las convenciones que son suscritas por los acuerdos internacionales. Debe haber una vigilancia de carácter internacional para el aseguramiento del cumplimiento de las normas de rango constitucional. Por eso, cuando hablamos de los fundamentos del derecho internacional público, uno habla, hay varias teorías al respecto. En particular, la primera niega el carácter jurídico del derecho internacional público. Otros afirman que efectivamente el derecho internacional público tiene un carácter jurídico. ¿Por qué niegan la existencia jurídica del derecho internacional público? Lo decíamos en su momento, porque las normas del derecho internacional público no son impuestas, son consensuadas. Existe un consenso entre los estados, entre los gobiernos para la aceptación. En el momento que se suscribe un acuerdo internacional, se revisa en Venezuela, al igual que Ecuador, debe revisarse los tratados de rango internacionales si convienen para cada país, para cada región y posteriormente suscribirlos para que ese Estado se obligue al cumplimiento de esa norma de carácter internacional. Esta postura o esta teoría afirma de que digamos, está ausente allí el compromiso jurídico de los tratados internacionales porque no tiene esa fuerza coercitiva como sí lo tiene el derecho positivo de cada nación, de cada estado. Nosotros en cada estado, en cada país, le delegamos esa función al poder legislativo, que es el que se encarga de producir las leyes en cada país, tanto en Ecuador como en Venezuela. Hay un proceso de formación de una ley y evidentemente pues hay unos pasos para la formación de una ley, una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación en la Gaceta Oficial, mientras que en los tratados internacionales la iniciativa pues evidentemente corresponde a los gobiernos, ¿no? Pero siempre previo el estudio de ciertos aspectos de carácter internacional. Y esa aceptación es lo que va a obligar a ese Estado, pero el Estado puede primero no aceptar ese compendio legal que forma parte de ese tratado internacional y renunciar, por supuesto, a ese compendio de carácter internacional. Venezuela es un ejemplo de eso. Hace en el 2014-2013 Venezuela decidió separarse de la Organización de Estados Americanos y por tanto, pues digamos, no forma parte del sistema interamericano
de protección, evidentemente en este caso de los derechos humanos, y de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Considero yo que tal decisión pues fue evidentemente de carácter político más de carácter social. Eso es un ejemplo donde los estados pueden renunciar, inclusive puede denunciarse los tratados internacionales cuando estos afecten los intereses de cada nación. Es la idiosincrasia, la autonomía, la independencia, la soberanía que que se ve ejercida por cada estado, por cada gobierno. Y evidentemente, pues eso tiene una consecuencia que es el aislamiento de la comunidad internacional. Es imposible en estos momentos y en el futuro de que los estados, los gobiernos, los países no formemos parte de esa globalización natural que ocurre en la humanidad, esa globalización de carácter comercial que ocurre en la humanidad. Entonces, eso, hay una corriente, como lo dije ahorita, que critica el carácter jurídico de los tratados internacionales porque evidentemente pues, debe haber un consenso, si no, o un consentimiento, más bien, si no está de acuerdo el Estado, pues no lo suscribe. Hablaba hace un momento sobre los derechos ambientales, algunos países que no han suscrito protocolos relacionados con la protección del medio ambiente, pero otros sí afirman ese carácter coercitivo de la norma del derecho internacional público. Un ejemplo, para terminar la clase, compañero, un ejemplo de lo que es ajá, está de Ecuador. No hay problema, compañeros. Nos escribieron aquí un mensaje que acabaron de conectarse. Mire, un ejemplo de la coercitividad o lo que se busca en materia internacional tiene que ver con el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma fijó allí qué delitos son considerados de lesa humanidad, qué delitos son considerados de impacto universal que requiere la intervención de autoridades internacionales para la investigación, persecución, sanción de aquellos que se ven involucrados en la comisión, en este caso, de hecho punible, que afectan directamente a los individuos, de carácter universal. Allí encontramos en el artículo 5 y 6 del Estatuto de Roma cómo se desarrollan ciertos delitos, por ejemplo, el genocidio, delitos de lesa humanidad que afectan gravemente a la sociedad y que son perseguidos por una Fiscalía Penal Internacional y sancionados por una Corte Penal Internacional. Pero allí, fíjate cómo se ve, digamos, reafirmada la falta de coercitividad de los tratados internacionales. Recientemente veíamos en la noticia un hecho público, notorio y comunicacional cómo al presidente de Rusia se le había dictado una orden de aprehensión internacional. El problema es cómo ejecutar esa orden de carácter internacional. Es difícil, es verdaderamente difícil. Habría que esperar que el gobierno que actualmente ya está, pues cese sus funciones por cualquier vía, esperamos que sea la democrática, y allí pues entonces poder aplicar el derecho internacional público, en este caso cuando tratamos de los delitos de lesa humanidad contenidos en la declaración, perdón, en el Estatuto de Roma, que les invito a revisar para la próxima clase, al igual que van a revisar, por favor, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y la Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Van a ustedes allí a observar qué privilegios tienen los funcionarios diplomáticos, qué privilegios tienen los funcionarios consulares y cómo es la aceptación, recibimiento, digamos, cómo se postula y por consiguiente la aceptación de uno de estos funcionarios en cada país. El exequatur es un término que ustedes van a revisar porque son las credenciales que utiliza el funcionario diplomático y el funcionario consular con relación a sus actividades en cada país y por qué razón se considera ese territorio, ese pequeño espacio donde funciona la embajada y donde funciona el consulado, porque se considera que es un territorio, un apéndice, por decirlo de alguna manera, del territorio de origen de cada país y requiere, por consiguiente, la aceptación a través del principio de reciprocidad diplomática que existe entre los países para considerarse, digamos, miembro de la comunidad internacional para el respeto
de las oficinas consulares y las oficinas diplomáticas en este mundo globalizado. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, hasta ahora. Nos quedan 4 minuticos si quieren comentar algo sobre las actividades que se le han programado o sobre la clase del día de hoy. En esta materia complexiva, como la ha llamado la universidad, pues evidentemente son ustedes los que desarrollan la materia, deben profundizar sobre estos temas. Nosotros le damos, digamos, la idea sobre el derecho internacional público, en particular la que estoy dictando el día de hoy, pero son ustedes las que deben desarrollarla. Nosotros servimos de guía, de tutor, a los fines de que usted pueda llevar a buen término el desarrollo de la materia. Cuando ustedes revisen, sobre todo aquí en Venezuela, a los compañeros que están escuchando, los venezolanos, en el derecho internacional público se ha discutido ahorita muchísimo el tema del sueldo, el tema del salario aquí en Venezuela pues ha sido fuertemente cuestionado porque refleja que es uno de los más bajos en Latinoamérica, independientemente de las razones. No estamos aquí para nosotros discutir temas políticos, pero sí puede ser considerado el tema del salario, del sueldo, que no permite que los ciudadanos pues tengan calidad de vida, la necesaria para acceder a los bienes y servicios básicos, si puede ser considerado un delito de lesa humanidad o no. Entonces yo quisiera que por favor revisaran este tema para la próxima clase, ¿de acuerdo? Es un tema que aquí en Venezuela ha sido tratado en los últimos 10 años y sobre todo este año pues ha tenido gran impacto social. Muy claro, profesor. Bueno, listo. Bueno, compañeros, que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana y Dios mediante la universidad les va a participar a ustedes qué día se va a realizar el próximo encuentro. Cualquier duda, por favor, tienen ustedes el correo electrónico mío o mi teléfono con respecto a las actividades, me pueden escribir y con muchísimo gusto aclaramos la duda que tenga que ver con esta materia.